En la semana pasada, lo que comenzamos a ver fue una nueva herramienta, una nueva función que podemos usar para modelar alguna función. Y esas son funciones trigonométricas que salen de las relaciones trigonométricas de un triángulo. Bien, las repasamos rápidamente la semana pasada y tenían que ver con que en un triángulo rectángulo y en triángulos semejantes a ese triángulo rectángulo, por ejemplo, piensen en este triángulo y otro un poco más grande, las relaciones, dado que los triángulos son semejantes, las relaciones entre sus lados van a ser iguales. Por ejemplo, este lado de acá, la hipotenusa dividida por el cateto horizontal, el de acá abajo va a ser lo mismo para este triángulo o para otro que tenga este mismo ángulo y que sea más grande. Eso es una consecuencia del... no es una consecuencia, pero eso lo podemos cuantificar con el teorema de Tales. ¿Bien? Recuerden que habla sobre triángulos semejantes. Entonces, en base a eso, y para introducir estas funciones trigonométricas, se construye esta figura de acá, que es la circunferencia unitaria. Es una circunferencia que está centrada en el origen del plano cartesiano y que tiene radio igual 1. Esta es su ecuación, que no es demasiado relevante para los efectos de esta parte de la materia, pero sí nos sirve para relacionar cuál es la coordenada X y la coordenada Y de estos puntos de acá y qué relación tienen con el ángulo. Y vimos también introdujimos también un nuevo concepto que es el de un radián, que nos sirve para medir cuánto es es una nueva unidad de medida, de grados, de ángulos, Ahí sí, es una nueva unidad de medida de ángulos que es complementaria a los grados sexagesimales, que son los grados que van de 0 a 360 grados. Y vimos que aquí estaba la transformación que se usa. De todas maneras, eso es lo que vamos a repasar ahora. Vamos a hacer algunos ejercicios de conversión de grados a radianes y de radianes a grados sexagesimales, y vamos a hacer también, no sé si hoy, pero definitivamente el miércoles, algunos ejercicios donde vamos a ver los valores típicos de algunas relaciones trigonométricas, bien, de algunos valores típicos de ángulos. Súper, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a detener la compartida de pantalla y les voy a pedir que configuren dentro de eso, bueno, no sé si les viene así por defecto o no, que pongan en grande mi pantalla, porque voy a compartirles ahora video de mi teléfono. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque vamos a hacer algunas cositas a mano, que de todas maneras va a quedar el respaldo después digital. En el calendario de agosto sale que hay una evaluación de matemáticas para este miércoles, no lo vamos a tirar más para adelante, no se preocupen por eso. Conectar. Aquí está Inmao. Perdón. Ya, creo que ahí sí. Ahí sí. Sí, excelente. Entonces ahora ocurre la magia. Me dejan de ver a mí y ven a mi cuaderno. Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer ejercicios, conversión de grados a radianes. Bien, y lo que vamos a hacer entonces con esto es, o cómo lo vamos a hacer, vamos a usar la equivalencia, entre comillas, base, que dice que podemos usar una que dice un radián, que es aproximadamente 57, ¿cuánto era? Fíjense, ni me sé el número, así de inútiles. 57,2957, etcétera, grados. Pero esto es un número irracional. Y dado que esto es un número irracional, al dividir va a quedar horrible y nadie quiere hacer eso, así que no lo vamos a usar con los números decimales. En vez de eso vamos a usar la equivalencia que tiene explícito la aparición del número pi. Y por lo mismo, muchos de estos valores van a quedar expresados en función de pi.
Entonces, esta, voy a marcar acá como que no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a decir que 180 grados es igual a pi radianes. Este sí, bien. Entonces voy a anotar acá también muchos valores tendrán explícitamente presente el valor de pi como un símbolo, bien, no necesariamente como un número. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Esto nos sirve, esta equivalencia nos va a servir para hacer una regla de 3. Entonces aquí vamos a anotar ejemplo. Transforme $60 sexagesimales a radianes. Bien, yo voy a desarrollar este ejemplo y después les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes los puedan hacer. Bien. Sé que hicimos algo de esto en clases, pero el día lunes, pero el día miércoles cuando pregunté no cachaba mucho, así que por lo mismo decidí hacer este repaso. Bien, entonces transforme 60 grados a radianes. Solución. Usamos regla de 3 con la equivalencia que ya tenemos. Y esa equivalencia que ya tenemos es justamente la de acá arriba, que 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, nuestra regla de 3 se va a ver de la siguiente manera. Vamos a tener acá grados, aquí vamos a tener radianes. Entonces, primero ponemos la equivalencia que ya conocemos. 180 grados equivale a pi radianes. Sería eso de ahí. Y, entonces, ahora aquí tenemos 60 grados, es lo que vamos a anotar. ¿Y a cuántos radianes equivale eso? No sabemos. Así que le ponemos nuestra incógnita, X. Y resuelven entonces esta regla de 3, recordando que para encontrar el valor de la incógnita se debe multiplicar cruzado los valores que conocemos y se divide entonces por el que queda acá solito. Entonces X va a ser igual a 60 por pi dividido en 180. Y esta es una simplificación que ustedes pueden hacer. Recuerden que pueden eliminar los ceros del 60 del 180 y les va a quedar 6 y 18. Y ambos se pueden dividir por 6, por lo tanto, eso es equivalente a pi partido en 3 radianes. Por lo tanto, la respuesta es 60 grados sexagesimales equivale a pi tercios radianes. Y como se pueden dar cuenta, entonces, en este caso, y como les decía, en todos los otros casos nos van a quedar muchas veces los radianes con el valor explícito de pi presente. Eso quiere decir como símbolo. O sea, voy a poner con más detalle aún esto, no deben pasar a decimal. Bien, un atajo que pueden haber tomado en caso de que tengan un poco más de habilidades matemáticas, pueden haberse dado cuenta que 60 es un tercio de 180, así que el valor de los radianes tiene que ser un tercio del valor original, completamente válido. ¿Okay? Y de la misma manera ustedes pueden encontrar, y de hecho por lo mismo es tan útil, como yo les dije hace unas clases, que el 60 y por consiguiente el 360 y que por consiguiente 180 tengan tantos divisores, que se pueden encontrar los valores rápidamente de 20 grados, de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados, de 90 grados y así. Bien, voy a hacer otro ejemplo ahora pasando de radianes a grados y después les doy algunos ejercicios.
Ejemplo 2, transforme este otro valor, que es 3pi dividido en 5 radianes a grados sexagesimales. Entonces, nuevamente con la solución vamos a usar regla de 3. Vamos a poner una tabla acá. Entonces aquí de la misma manera vamos a tener grados y radianes. Y en la primera parte de la tabla yo recomiendo que siempre pongan lo mismo. Que pongan los 180 grados equivalentes a pi radianes. Ahora nuestra incógnita va a estar en la parte de los grados. No lo conocemos y los radianes van a ser 3pi dividido en 5. Y nuevamente, ¿cómo resolvemos esto? Multiplicamos cruzado lo que podemos multiplicar y después dividimos por el que nos queda al lado. Entonces, x va a ser 3pi quintos por 180 dividido en pi. Aquí los valores de pi van a desaparecer, dado que tenemos uno en el numerador y otro en el denominador de la fracción. Vamos a tener 3 por 180 dividido en 5. Bien, lo primero que podemos hacer es entonces simplificar el 180 con el 5. Esto nos va a entregar 3 por 36, que 36 es 180 dividido en 5. Y al hacer esta multiplicación vamos a obtener 3 por 6, 18, 108 grados. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser 3 pi quintos radian es equivalente a 108 grados sexagesimales. A ver, no alcanza a aparecer esto. Voy a tener que poner esto acá encima. Perdón por la precariedad. Pero voy a acercar esto un poco más. A costo de que esto se distorsione un poquito. Y ahí está bastante bien. Entonces la respuesta final en este caso es justamente eso. Que 3 quintos radianes es igual a... 3 pi quintos radianes, perdón, es igual a 108 grados decimales. Perdón, sexagesimales. Hay también grados decimales. Creo que eso intentaban dividir la circunferencia en 400 partes iguales, pero no estoy completamente seguro. Esa es la respuesta anterior. 60 grados equivalen a pi tercio. Ya, súper. Aprovechemos este momento. Voy a dar una pausa antes de darle algunos ejercicios para que me hagan sus preguntas sobre esto. Aprovechen de hacerlas por medio del chat. O si levanto la mano, les puedo ir dando la palabra. Sadid tiene una pregunta. Excelente. ¿Eso entra en la prueba de transición universitaria? Creo que no. No, entra poquito de la materia de cuarto medio. Y menos mal que es así porque, bueno, les favorece a ustedes. No sé si ustedes en particular, pero favorece en general a la población de cuarto medio. Ustedes están en una posición bien privilegiada con respecto a otros colegios. ¿Por qué usamos siempre la regla de 3? Porque esta es una división que se mantiene constante. Y en matemáticas, siempre cuando ustedes tengan una división que se mantenga constante, eso es una proporcionalidad directa. Y en proporcionalidad directa se usa la regla de 3. En química, antes había otra pregunta. ¿Siempre vamos a usar el 180? Es lo que yo les recomiendo, bien, es la relación más sencilla entre los dos. Porque también pueden usar otra equivalente, que sería multiplicar por 2 ambos lados, y decir que 360 es igual a 2 pi radianes, pero eso les complicaría un poquito más los cálculos, pero innecesariamente. Yo les sugiero partir con 180 es equivalente a pi radianes. Denme un momento.
Ahora sí. Entonces, para responder la pregunta de Simón, en química escuché que no entra en materia de cuarto y que parece que eso va a afectar a física y biología. Como dice Fabián, eso afecta a las pruebas electivas. Bien. Al menos en la publicación oficial que hizo el DEMRE cuando salieron los temarios de las pruebas, estaban las de las pruebas electivas con la materia que incluía cuarto medio. Bien, por ejemplo, en cuarto medio, pues física, aparecía electricidad y otras cosas más. Pero me imagino que lo irán a cambiar. Yo esperaría que el DEM revise dentro de este mes algo como eso. Bien. Ya, súper. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Y para eso vamos a volver a acá. Vamos a terminar esto. Vamos a apagar esto de aquí. Y vamos a ir a nuestro documento de Overleaf. Entonces, Zoom, compartir. Entonces, hoy es día 24 de agosto. Increíble cómo se está pasando rápido el tiempo. 24 de agosto, equivalencia entre grados y radianes. Usando la equivalencia 180 grados es igual a pi radianes. Complete la siguiente tabla. ¿Hay radianes que tengan sumas o restas? Pregunta tonta, así como 3pi más 1/2. Sí, podría hacerse, pero no es común. Bien, por lo general se va a expresar como solamente un número. Así que no te preocupes por eso. Y no es una pregunta tonta, no creo que sea una pregunta tonta. Ya, Vincenter, tabular. Entonces vamos a poner grados en una de las columnas y radianes en otra de las columnas. Aquí vamos a poner ya. Bien, entonces aquí hay una tabla donde tenemos que la flexión se monta un poco, voy a cambiar de orden estas dos. Ya, ahí sí. Ya, tenemos una tabla donde hay 3 valores de ángulos en grados y 3 valores de ángulos en radianes, y ustedes tienen que completar entonces, como dice ahí, usando la equivalencia, tal como lo hicimos en el ejercicio de recién. ¿Ok? Y aquí está explícitamente. Entonces, haciendo una regla de 3, entonces completen donde están los radianes vacíos, ponen los valores en radianes, y donde están los grados vacíos, ponen los valores en grados, según los valores que están ahí. Bien, fíjense que algunos están con signo, que es algo que vimos una de las clases de la semana pasada, que justamente los ángulos pueden tener signo. Bien, en esta parte de la materia ciertamente van a tener. Esos jóvenes, hagan esto y les doy unos minutos y luego lo revisamos.
oportunidad de hacerlo que puede ser útil para algunas personas que confían más en su memoria, porque involucra, bueno, aprenderse de memoria hay que hacer en cada uno de los casos, pero para quienes prefieren las habilidades cognitivas, pero los pasos lógicos pueden seguir la regla de 3 sin problema. Entonces, en el caso acá de 45 grados, bien, me gustaría que la profe Claudia me ayudara eligiendo a alguien para que me diga cómo va entonces con lo primero. Creo que lo vamos a tener que hacer por chat más con la profe Claudia. Voy a contar 8 Sí. puestos hacia abajo. Ok. Me están llegando los mensajes, sí, con retraso. Pero sí, Martín Calvo. Ya. Martín Calvo, cuéntame, ¿tienes listo el primero? Puedes activar tu micrófono. Por acá. No, profe, ya, no hay problema. La vamos a desarrollar ahora. Ya, pero qué bueno que tengan. Eso es algo muy importante. Sepan tener la seguridad de decir, no hay algo que no cacho y no teman pedir ayuda. Entonces, en este caso, vamos a realizar el primero. Para el primer valor, debemos pasar de grados a radianes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer nuestra regla de 3, que vamos a poder pegar acá. Vamos a llevar esto. Entonces, esto es 180 grados. Es equivalente a pi radianes. ¿Qué está pasando aquí? Ahí sí, bien. Entonces, 180 grados es equivalente a pi radianes, entonces 45 grados va a ser igual a x. ¿Sí? Bien, Camilo Olivares. Bien, Fabiana, sí que me lo mandó. Bien, Tamara, casi el quinto no está bien. Ya, entonces, dado que esto representa una regla de 3, podemos encontrar el valor de x multiplicando cruzado. Entonces, x va a ser igual a lo siguiente. Como tenemos que multiplicar cruzados, se multiplican cruzados los valores que conocemos, 45 y pi, y luego se divide por el que queda solito, que en este caso era 180, entonces vamos a tener 45 pi dividido en 180. Así, y luego tenemos que simplificar esta fracción lo que más podamos. En este caso, el 45 de 180 lo vamos a ir haciendo por partes. Ambos se pueden dividir por 9. Y eso me va a dar entonces 5pi dividido en 20. Lo que nuevamente se puede simplificar por 5. Y eso nos va a dar una fracción que va a ser pi cuartos. Bien, por lo tanto, entonces, el primer valor que llena aquí mi tabla, 45 grados, va a ser pi cuartos acá. Y antes de cerrar la clase, para que ustedes terminen el cuadro en sus casas, perdón, la costumbre, fuera del horario de clase, me imagino que no tienen muchos otros lugares donde hacerlo, esto es completamente equivalente a multiplicar el valor de los grados que me dan por una fracción
y esa fracción va a ser pi dividido en 180. Entonces, al igual como cuando ustedes pasan de metros por segundo a kilómetros por hora, lo que pueden hacer es multiplicar por 3,6. Aquí cuando ustedes pasan de grados a radianes, pueden multiplicar por pi y dividir por 180, sin pasarse por todo lo de lo de la regla de 3. Ah, sí, correcto. Bien, perdón, había leído mal. Tamara Kraus tiene, sí, todos los ejercicios están bien que me mandó. Súper. Bien, entonces, pueden usar esto último que noté acá para evitarse toda la parte de la tabla, pero para eso van a necesitar aprenderse cuál es el otro caso. Si ustedes quieren saber qué es lo que tendrían que hacer para pasar de radianes a grados, inténtenlo y lo revisamos después el día miércoles. Entonces, es válido lo que es válido solamente para pasar de grados a radianes. ¿Cómo se pasa de radianes a grados? Bueno, usen la tabla o, como les dije, encuentren una equivalencia que sea similar a esta. Multiplicar por esto. Ustedes pueden imaginarse qué es lo que hay que hacer. Si para pasar a un lado hay que multiplicar, para pasar al otro lado hay que... Ustedes completan lo que viene ahí. Ok, entonces intenten por favor completar el cuadro. Esto no va a ser evaluado con nota de ninguna manera, pero que les sirva como autoevaluación para que ustedes vean justamente cómo han ido avanzando con este contenido. Ok, eso jóvenes, eso es lo más importante que tenía para contarles hoy. Vamos a terminar entonces este cuadrito el día miércoles. Si ustedes quieren terminarlo fuera del horario de clases adelante, ustedes tienen el link de esto. Y vamos a ver también el día miércoles valores típicos de a las funciones trigonométricas en algunos de los ángulos más clásicos que vamos a usar, que típicamente son 30, 45, 60, 90 grados. Bien, eso, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos a la gente del lectivo, nos vemos en la horita de la tarde. Si no, nos vemos mañana por la clase de física. Que estén muy bien. Chao, chao.